del Diccionario de Historia de la Iglesia sobre las indulgencias. ¿Saben lo que es una indulgencia? ¿Saben que eso fue lo que precipitó la reforma? Martín Lutero se rebeló en contra de la venta de las indulgencias. ¿Ustedes saben lo que quiere decir la palabra indulgencia? Les voy a leer lo que quiere decir. En la Iglesia Católica Romana, la indulgencia es la remisión total o parcial de la deuda del castigo temporal que se debe a Dios por el pecado después que se ha perdonado la culpa. Ahora, si Dios perdonó la culpa, la penitencia, ustedes saben, uno se confiesa con el sacerdote y le dice: ego te absolvo, yo te perdono tus pecados, pero ve y haz penitencia. Penitencia, hay que pagar la deuda. El perdón te quita la culpa, pero la deuda la tienes que pagar. ¿A poco Cristo no pagó la deuda del pecado con su sangre? Pero la Iglesia Católica dice que hay que hacer penitencia. ¿Qué es la absolución? Perdonar el pecado. Esa es una parte, perdonar la culpa del pecado. Cuando dice yo te perdono, te quita la culpa, ya no eres culpable. Pero la penitencia te la quita, o en el cumplir la penitencia que da el sacerdote, rézate 10 Ave Marías y 20 Padre Nuestro, y así pagas por lo malo que hiciste. Pero si no haces la penitencia aquí, la tienes que hacer en el purgatorio. Mejoras tu penitencia aquí. Y la gente hace penitencia de todo tipo de cosas. Hace obras de bien. Y no digo que esté malo hacer obras de bien, pero ¿por qué? Para pagar la deuda de un pecado que Cristo ya lo pagó. Tenemos que hacer las obras de bien porque Cristo nos mandó: haced bien a vuestro prójimo, pero no para pagar la deuda de un pecado. La gente va de rodillas hasta el cerro de Tepeyac, allá en la Ciudad de México. Yo lo vi un 12 de diciembre, me fui y me metí allá a verlo porque lo quería ver. La gente venía de kilómetros cargando a la Virgen, pero a lo último, de rodillas llegaban hasta la Guadalupana, de rodillas, y venían con las rodillas todas lastimadas por la calle. Yo vi cómo les ataban trapos en las rodillas y los trapos se teñían de la sangre de las rodillas, haciendo la penitencia porque le habían prometido alguna promesa a la Virgen y ahora la estaban cumpliendo haciendo la penitencia. Escuchen lo que dice. La Iglesia Católica Romana es la única que remite total o parcialmente la deuda de castigo temporal que se debe a Dios por el pecado después que ya se lo ha perdonado a la culpa. La autoridad para conceder indulgencias pertenece solo al Papa, aunque él puede designar a otros. La mayoría de las indulgencias concedidas por el Papa son aplicables a las almas del purgatorio. ¿Ustedes se acuerdan que había un vendedor de indulgencias que se llamaba Tetzel? Y Tetzel iba de país en país vendiendo indulgencia. Era para sacar a las almas del purgatorio. ¿Y saben lo que les decía Tetzel? Decía: donde usted echa la moneda de oro en el cofre, pling plong, un alma sale del purgatorio. Echen más monedas para sacar a las almas del purgatorio. Pues si el Papa tiene el poder de sacar a las almas del purgatorio, ¿por qué no las saca? Porque hay que poner la moneda de oro para que la saque. Eso lo enfureció a un sacerdote católico que se llamaba Martín Lutero. Y clavó en la puerta de su parroquia: estoy en contra de la venta de las indulgencias. Solo Dios perdona y Él también quita la culpa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Ese fue Martín Lutero. Le costó el sacerdocio y casi le costó la vida por haber enseñado la verdad. Otras indulgencias, dice este libro católico de Wilton Nelson, Diccionario de la Iglesia Católica. Otras indulgencias pueden ganarse mediante el cumplimiento de condiciones prescriptas y completando un acto definido. Lo que hablábamos hace un momento. Rézate 10 Ave Marías y 20 Padre Nuestros. Una indulgencia plenaria permite todo el pago de la pena debida hasta el momento en que se gana, en tanto que las indulgencias parciales remiten solo una parte de la pena. La práctica de conceder indulgencias se extiende más con la llegada de las cruzadas, comenzando con la primera cruzada en el 1095, cuando su santidad el Papa Urbano II prometió la remisión de toda pena de pecado a aquellos que fueran a libertar la Tierra Santa. Luego se ampliaron las indulgencias a indulgencias plenarias y llegó a incluir todos aquellos que contribuyeran a la financiación de las cruzadas. Durante la Edad Media, y esto lo dice el Diccionario Católico, el abuso de la concesión de indulgencia a cambio de dinero fue considerable. Y finalmente fue lo que precipitó la rebelión del sacerdote católico Martín Lutero. Diccionario Católico. ¿Qué fue lo que lo precipitó? El abuso de las indulgencias. La Iglesia Católica ahora reconoce que por haber vendido las indulgencias, eso enfureció a Martín Lutero. Ahí pueden ver al Papa León X y pueden ver a Tetzel vendiendo indulgencias. Un monje alemán comisionado por el Papa León X pretendió recolectar grandes sumas de dinero vendiendo indulgencias. ¿Sabe lo que hacía? Iba de pueblo en pueblo y se ponía al negocio y decía, anunciaba por todo el pueblo, se venden indulgencias por el pecado, pasado, presente y hasta futuro. En otras palabras, si compras la indulgencia puedes seguir pecando porque ya pagaste. ¿Y saben para qué era? Para reunir dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. Hoy en día la iglesia más grande del catolicismo romano está en el Vaticano y se llama la Basílica de San Pedro. ¿Saben cómo se construyó? A pura venta de indulgencia. Perdón por el pecado, le sacaron el dinero a la gente diciendo que le perdonaban la penitencia y podían pecar porque si pagaban para construir la iglesia, Dios les perdonaba todos sus pecados. Por eso Martín Lutero se levantó en contra de esto y desaprobó agriamente este comercio. En el siglo XVI, por el 1500 en adelante, los abusos y el tráfico al que dio lugar la venta del perdón fue el motivo principal por el cual Martín Lutero se enfrentó al catolicismo romano, siendo él católico romano, sacerdote y doctor en teología, profesor de la Universidad Católica de Wittenberg. Pero dijo, esto se acabó, no soporto más. ¿Cómo se va a vender el perdón de Dios? Y se levantó en contra de eso. Él no quería fundar una nueva iglesia. Él quería reformar la iglesia de todos esos abusos. ¿Qué cosa que hoy en día el diccionario católico dice? Fue el abuso de las ventas de las indulgencias lo que precipitó a Martín Lutero a rebelarse en contra de la iglesia. Ahora sí lo reconocen, ¿verdad? Pero como ahora la iglesia reconoció que se equivocó con Martín Lutero, porque el que estaba bien era Martín Lutero y el que estaba mal era el Papa León X. Pero los papas son infalibles, no se equivocan, ¿verdad? Créanlo. Hoy en día, el Papa Francisco
va a sanar la ruptura que trajo la rebelión de Martín Lutero. Y 500 años más tarde, pues todo va a quedar arreglado. Increíble, ¿verdad? Si Martín Lutero pudiera escuchar lo que va a suceder este año, el 31 de octubre del 2017, exactamente 500 años, el mismo día que él clavó las 95 tesis, yo creo que se va a dar vuelta en la tumba si él podría escuchar lo que a él le costó tanto. Hoy en día ya no hay más protesta. Los protestantes ya no protestan. Ahora podemos unirnos otra vez, porque la Iglesia Católica ha reconocido que se equivocó. Todos sabemos que la palabra de Dios declara que el perdón de los pecados es un don gratuito de Dios. Romanos 3:24 era el texto de Martín Lutero. Por gracia sois salvos por medio de la fe, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos perdonados, justificados? Gratuitamente. No hay que pagar por el pecado, porque ya Cristo lo pagó. Pagó la deuda y pagó la penitencia del pecado, muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese era el mensaje de Martín Lutero. Y por eso nosotros creemos eso hoy en día. Porque antes se creía que los únicos que perdonaban los pecados era el Papa y los sacerdotes. Pero Martín Lutero dijo, no, el que perdona el pecado es Dios. Y lo perdona gratuitamente, porque ya Cristo pagó la deuda. Alabado sea su nombre. Ahora, la Iglesia Católica declara que por tener el derecho único, porque los protestantes no tienen quien los perdone, porque no tienen un sacerdote que los perdona. Entonces, por ser los que tienen ese derecho, como el único que perdona pecados es Dios, pues el Papa tiene que ser Dios, porque él sí perdona los pecados. Mi conclusión lógica sería, si solo Dios perdona pecados y el Papa perdona pecados, el Papa es un blasfemo. Pero la Iglesia Católica dice, si solo Dios perdona pecados y el Papa perdona los pecados, el Papa es Dios. Al revés, la lógica. Ciudad del Vaticano, 16 de junio del 2004. El Papa Juan Pablo II volvió a pedir perdón al mundo por la dolorosa experiencia de la Inquisición. El Vaticano, por su parte, al cabo de una larga investigación histórica, reconoció los abusos cometidos por la Iglesia Católica. Juan Pablo II reafirmó el arrepentimiento de la Iglesia por el escándalo de la Inquisición, es decir, los pecados de intolerancia cometidos desde el siglo XVIII desde el siglo XIII hasta el siglo XIX por los tribunales eclesiásticos. ¿Y por qué los perseguían? Porque creían que los sacerdotes no eran los que perdonaban los pecados. Eso los hacía herejes. ¿Qué les parece? Y los quemaban por creer eso, porque decían blasfema contra su santidad el Papa. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que el Papa es el que perdona los pecados, decían los herejes. Por eso Martín Lutero fue declarado hereje, porque él decía que el que perdona los pecados es Dios y no el hombre. Lean las 95 tesis de Martín Lutero y van a ver cómo él defendía la palabra de Dios. Pero no solamente el Papa Juan Pablo II
pidió perdón. El Papa Francisco también se disculpó por los crímenes de la iglesia contra los herejes y contra los indígenas de América. Cuando estuvo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Papa Francisco, en nombre de la iglesia, pido perdón por los abusos perpetrados contra la población indígena por la iglesia a través de sus sacerdotes. Pero la iglesia nunca se equivocó, ¿verdad? Ahora sí lo reconocen. El problema es que si yo reconozco algo, la Biblia dice que cuando tú reconoces tu pecado, tienes que devolver lo que robaste. Tienes que hacer restitución. ¿Y cómo se puede hacer restitución? Cuando el Papa Francisco, hace 2 años atrás, fue a Torino. Torino es una ciudad al norte de Italia, se llama Turín, en italiano Torino, Turín. Está al norte, en el territorio del Piamonte. Piamonte es el norte de Italia. ¿Saben lo que hizo? En lugar de ir a misa a la catedral de Turín, que es una impresionante iglesia al norte de Italia, se fue a una iglesia sencilla, no católica, sin haberse anunciado. Escuchen bien esto. Fue a una iglesia sencilla, sin haberse anunciado. El Papa Francisco se metió en la iglesia valdense. ¿Ustedes saben quiénes fueron los valdenses? Los perseguidos en la Edad Media por ser herejes. Y cuando el pastor valdense vio que entraba el Papa, casi se desmaya. No podía creer que el carne y hueso, el Papa Francisco, y esa es otra de las cosas, que él es muy espontáneo, ¿verdad? Así lo pintan, tan espontáneo que ni siquiera se anunció y se metió en la iglesia protestante. Y pidió permiso. Y estaba tan sorprendido el pastor valdense. Por cierto, la familia de Francisco, aunque él nació en la Argentina, sus abuelos eran de allí, del Piamonte. Muchos piamonteses se trasladaron a Argentina, entre ellos mi propia abuela paterna, mi abuela Gambetta, era del Piamonte también. Y ella se trasladó con su familia a vivir a Argentina, al igual que la familia del Papa Francisco, se trasladaron del norte de Italia a la Argentina. Y él fue a visitar a sus parientes allá, pero el domingo, en vez de ir a donde lo estaban esperando para dar misa en la catedral de Turín, se metió en la iglesia valdense. No le quedó otra cosa al pastor de la iglesia valdense que dejarlo hablar, y él pasó y se inclinó y dijo: mis hermanos queridos, les pido perdón en nombre de mi iglesia por todos los crímenes y abusos que mi iglesia, en nombre de Dios, realizó en contra de vuestro pueblo por siglos. Exterminaron casi a los valdenses. El Papa Inocencio III lanzó una cruzada contra los valdenses y en solamente 1 año y medio murieron más de 1 millón de valdenses asesinados. No eran católicos, ¿eh? Los valdenses no eran católicos. No se sujetaban al obispo de Roma, y por ser herejes y no sujetarse al obispo de Roma, los asesinaron. Pero no solamente allá en la época
del Papa Inocencio III, que por cierto de inocente no tenía mucho, lleva la sangre de millones de mártires. La Iglesia Católica llama mártires a los católicos, pero los protestantes tenemos más de 50 millones de mártires matados por instigación de este poder que iba a hacer guerra contra los santos y los iba a vencer, como leímos en una de sus características. Déjenme decirle, el Papa, hay que reconocerlo, tuvo el valor de entrar a la iglesia valdense y pedirle allí en el lugar donde se hicieron los crímenes, porque esa era la tierra valdense, pidió perdón a los valdenses. El pastor valdense no supo ni qué responder, no respondió nada. Y así como había entrado el Papa, así se salió. Fue algo sorpresivo. Al día siguiente, el pastor valdense hizo una declaración, porque todo el mundo quería saber. Él consultó con la iglesia valdense y con sus dirigentes de una iglesia protestante en Italia. La iglesia valdense tiene varias iglesias en el país. Y les consultó y les dijo, ¿qué hago? ¿Qué digo? Porque el Papa le dijo, perdónenme, mis hermanos valdenses, perdónenme por lo que la iglesia dijo. Y el pastor valdense dijo, como hombre podemos perdonar. A él no lo puedo perdonar porque él no fue el que los mató. Los que nos mataron a nuestros antepasados, que Dios los perdone, yo no los puedo perdonar. Porque no se puede deshacer lo que se hizo. Y si yo otorgo un perdón por alguien que no puede perdonar él, porque los muertos no pueden perdonar, dijo él, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Perdonándolos en nombre de quién? Dios es el único que perdona, dijo él. Que Dios, si están arrepentidos, no Francisco, dijo él. ¿De qué se va a arrepentir él si él no mató ningún valdense? Pero si aquellos que los mataron se arrepintieron, ya Dios los perdonó. Pero está un poquito tarde el venir a pedir perdón, dijo él. 500 años tarde llegó el perdón, el pedido del perdón. Mucha gente lo criticó por no haber aceptado el perdón que el Papa en su humildad le fue a pedir a la iglesia valdense. Dicen, pero miren, el Papa se humilló y pidió perdón, ¿por qué no aceptó el perdón? Y él dijo, aceptar un perdón a esta altura es denigrar la memoria de millones que derramaron su sangre por defender la verdad. No puedo hablar en nombre de ellos. Si quieren perdón, que se lo pidan a Dios. Fue lo único que dijo. Interesante, ¿verdad? Pero así el Papa reconoce sus actitudes no cristianas. ¿Saben? En la carpeta van a encontrar una imagen tras otra de las fotos de los instrumentos de tortura que usó la iglesia para perseguir a los herejes, los así llamados herejes. En el libro Historia de la Iglesia dice esto: ¿qué es la Santa Inquisición? Un tribunal especial establecido por la Iglesia medieval con el propósito de combatir la herejía. La Iglesia aceptó el uso de la autoridad secular, de las penas físicas y del método inquisitorio como medios para suprimir la herejía. El Papa Alejandro III, en el Concilio de Tours en 1163, instó a los príncipes de las naciones seculares a enjuiciar a los herejes, a apresarlos, a confiscar sus propiedades y a exterminarlos. Ese fue el Papa, les dijo a los líderes políticos, o sea, usó
el poder del Estado, por orden del Papa, mátenlos, enjuícienlos. Si los encuentran herejes, mátenlos. Por orden papal. Lo estoy leyendo del libro de historia católica. Está en su carpeta. ¿Ok? Los inquisidores papales se escogían con gran frecuencia entre los dominicos y franciscanos. Asistido por numerosos ayudantes, el inquisidor comenzaba su trabajo en una ciudad llamando al clero y al pueblo a una asamblea en que todos los que sabían ser culpables de ideas heréticas eran instados a confesarlo dentro de un periodo de gracia que frecuentemente duraba de 2 a 6 semanas. Se convocaba en todo el pueblo. Si hay algún hereje y lo reconoce, tienen tanto tiempo para arrepentirse. Y si se arrepienten, no les va a pasar nada. Ese era el primer paso. A los que confesaban se les imponían penas leves. A la expiación de ese periodo, el inquisidor comenzaba una búsqueda sistemática de sospechosos que eran convocados ante el tribunal para ser interrogados. Se instaba a la gente a dar los nombres de los que ellos creían que eran herejes, no católicos. El sospechoso al que no se le permitía tener defensa legal, pero podía tener un consejero a su lado, era animado a confesar sus errores. Y con este fin, el Papa Inocencio IV permitió en el 1252 el uso de la tortura para ayudarlos a que confiesen, para que se salven, pues, porque si confiesan y piden perdón, se salvan. El Papa Inocencio IV permitió el uso de la tortura. Frecuentemente el acusado se hallaba en una posición en que se presuponía su culpabilidad. Su más segura escapatoria era confesar. Si quería salvar su vida, mejor que confesara. Puesto que si persistía en afirmar su inocencia, corría el riesgo de ser juzgado como hereje pertinaz, lo cual se castigaba con la muerte. Si se le condenaba a muerte, era entregado a la autoridad secular para que lo quemaran. Fíjense, el tribunal del clero lo juzgaba. Y si lo condenaba, porque había suficientes pruebas de que era hereje, la iglesia no lo castigaba, lo entregaba en manos de la autoridad civil. Puesto que la iglesia no participaba en el derramamiento de sangre. Entre los castigos más leves estaban la prisión, la confiscación de la propiedad, el uso de una cruz amarilla sobre su ropa, la oración, el ayuno, la limosna, la flagelación y el hacer peregrinajes a los lugares santos para pagar su herejía. A principios de la época moderna, la Inquisición romana, establecida por Paulo III en 1542, se emplea para combatir la Reforma protestante. Antes eran otros los herejes, pero desde 1542 ahora se persigue a los protestantes. Van a leer en el libro una cantidad de cosas de historia. ¿Saben ustedes, alguna vez escucharon hablar del auto de fe? Léanlo en la carpeta. Era un culto público en que se condenaba a los herejes en el nombre de Dios y se los entregaba a la tortura para que confesaran sus pecados. Las torturas eran terribles. Se los descuartizaba, se los estiraba sus músculos hasta que se reventaban con tal que confesaran para salvar su alma. Se les arrancaban las uñas, se les cortaba la lengua, se les arrancaba el cuero cabelludo, se le clavaban agujas en todo el cuerpo.
Yo estuve en el tribunal de la Santa Inquisición, tanto en la Ciudad de México. ¿Saben cuál fue la sede de la Santa Inquisición contra los herejes en México? Cuernavaca, Morelos. Esa era la sede donde estaba el virreinato de México y ahí estaba la sede de la Inquisición. Si alguna vez quieren ver algo interesante, vayan a la Catedral de Cuernavaca y nomás entren. Es una iglesia mucho más grande que esta, así alta, pero está toda adornada alrededor con los instrumentos de tortura que se usaban en la Santa Inquisición. Son los adornos de la iglesia. Todos los instrumentos de tortura están en Cuernavaca, Morelos. En el Museo de la Inquisición en la Ciudad de México están todos los instrumentos de tortura que se usaban. Es espeluznante ver lo que les hacían. Pero era para que se arrepintieran y se salvaran, pues. Porque eran herejes. Y si se morían herejes, se perdían eternamente. Pero si a la fuerza les sacaban el arrepentimiento por el dolor que estaban pasando, entonces se salvaban. Qué cosa, ¿verdad? El Tribunal de la Inquisición en Perú, en la ciudad de Lima, tiene todavía todos los instrumentos de tortura en el Museo de la Santa Inquisición. Visité ya varias veces ese lugar, he sacado cantidad de fotos. Y es más impresionante ese que de la Ciudad de México, porque ahí hicieron como cuerpos de cera, ¿verdad? Y se ve el cuerpo y lo que le están haciendo. Una se llamaba La Gota. Le iban echando una gotita de agua, pero lo tenían atado hasta que se ahogaba, porque ya no soportaba más la gota, ahogándolo. Miren ese, estirándolo en la rueda y lo iban estirando. Otros se llamaba impalación. Le metían un palo de punta por la parte trasera y le metían el palo por el recto hasta que le destrozaban los intestinos y el estómago y todo metiéndole un palo, pero le iban empujando el palo de a poquito y cuando ya no aguantaba, entonces si confesaba, le quitaban el palo. Pero muchas veces ya estaban muy lastimados y ya no vivían, se iban en sangre, aunque confesaran, pero decían, hemos salvado un alma, se salvó del infierno. No importa lo que sufrió aquí, pero no va a sufrir eternamente en el infierno. ¿Cómo la iglesia pudo permitir la tortura? Pues fue un papa el que lo permitió y lo mandó a hacer, claro. Otros fueron quemados vivos, descuartizados. Los quemaban, como hacían los romanos antes. El imperio romano quemaba a los cristianos, pero ahora los cristianos quemaban a los herejes. La misma iglesia. ¿Saben? De la Santa Inquisición, lo único santo fueron los mártires que mataron. Esos eran los verdaderos santos. Porque la Biblia decía, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vi que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que los santos de la Santa Inquisición eran los santos que mataron. Pero no tenían nada de santo lo que ellos hacían. Terrible lo que nos ha tocado ver en esta hora. En el próximo capítulo es todo sobre la tortura. La Enciclopedia Católica lo describe así.
bajo la influencia de las costumbres y los conceptos germánicos, se usó muy poco la tortura desde el siglo IX hasta el XII. Pero con el resurgimiento de la legislación romana que implementó el papado, esa costumbre se restableció en el siglo XII, en 1252. El Papa Inocencio IV sancionó la aplicación de tortura por parte de las autoridades civiles a los herejes, y la tortura llegó a ocupar un lugar reconocido en el procedimiento de los tribunales de la Santa Inquisición. Nueva Enciclopedia Católica bajo el artículo tortura. La misma Enciclopedia Católica está diciendo que la Iglesia y el Papa Inocencio IV estableció la tortura como uno de los métodos. Ahí en el próximo capítulo hay un montón de otras láminas. Ve poniéndolas para que vean lo que era la tortura. Ustedes las van a tener en su carpeta. ¿Okay? Una tras otra. Ahora, hay un hombre que se hizo muy famoso hace unos añitos atrás, ¿verdad? Hugo Chávez. ¿Y saben quién es Hugo Chávez? Presidente de Venezuela. En una reunión de jefes de Estado en el año 2009, el 18 de abril, el presidente entonces de Venezuela, Hugo Chávez, le regaló al presidente Barack Obama el libro Las venas abiertas de América Latina, del historiador Eduardo Galeano. Después que Chávez le regaló el libro a Obama, el libro se convirtió en un bestseller. Les voy a leer unas pequeñas citas de ese libro que le regaló Chávez a Obama. Los católicos diezmaron a los indios de América. Más de 500 enviados a España fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente. Pero algunos teólogos protestaron y la esclavización de los indios fue formalmente prohibida al nacer el siglo XVI. Pero dice este libro, aunque oficialmente se prohibió la esclavitud de los indígenas en América, en realidad no fue prohibida, sino bendecida por la Iglesia. Antes de cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leerle a los indios, ante escribano público, un extenso y retórico requerimiento que los exhortaba a convertirse a la santa fe católica. Le decían ante un tribuno y ante un abogado, si no lo haces o te detienes maliciosamente en hacerte católico, os certifico con la ayuda de Dios, yo entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas las partes, y manera que yo pudiere, os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de su majestad, y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos como su majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere. Eso le decía el sacerdote a los indígenas en México, para que lo sepan. Ahí está en el libro. Página 21 del libro. Muchos indígenas de la Dominicana, República Dominicana, se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos, los sacerdotes. Mataban a sus hijos y se suicidaban en masa antes que caer en manos de los sacerdotes católicos. El cronista oficial Fernández de Oviedo interpretaba así, a mediados del siglo XVI, el holocausto de los indígenas antillanos.
Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataban con ponzoña por no trabajar, y otros se ahorcaban por sus propias manos con tal de no caer en la esclavitud. Los indios de las Américas sumaban no menos de 70 millones, dice la página 59 de este libro, y quizás más cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte. Un siglo y medio después se habían reducido los indios en América en total a solo 3 millones y medio. De 70 millones quedaron 3 millones y medio. Según el Marqués de Barinas, entre Lima y Paita, donde habían vivido más de 2 millones de indios, no quedaron más que 4.000 familias indígenas en 1685. El arzobispo Liñana y Cisneros negaba el aniquilamiento de los indios. Es que se ocultan, decía, para no pagar impuestos y tributos, abusando de la libertad que gozan y que no tenían en la época de los incas. Ahora que los católicos gobernamos, tienen libertad y se esconden, por eso no se ven. Mentira, los habían exterminado a todos en las famosas encomiendas. Las encomiendas es el nombre de la esclavitud en América a los indígenas. Lean la historia de un lugar que se llama el Cerro Rico de Potosí en su carpeta. Se van a espantar de lo que van a leer. Cómo los golpeaban para trabajar en las minas de carbón. Cómo vomitaban sangre por estar respirando continuamente el hollín y el carbón. Morían jóvenes con todos sus pulmones arruinados, pero tenían que trabajar en las minas de carbón. Pero los domingos tenían libre para ir a misa. Y si no iban a misa, a la cárcel. Lean la historia. Todo confirmado por la misma Iglesia Católica. Hoy en día lo reconocen. También en este libro está que los indios eran arrancados de las comunidades agrícolas donde estaban arraigados juntos con sus mujeres y sus hijos, y los llevaban a las minas a trabajar forzadamente. De cada 10 que marchaban hacia las minas, 7 no regresaban jamás. Y los otros 7 venían todos enfermos a morir, que los atendieran sus viejos que no habían sido llevados. En 3 siglos, el Cerro Rico de Potosí, Bolivia, según Josías Conder, quemó a más de 8 millones de indígenas. Esto no se habla. Hablamos de los mártires de la Reforma, hablamos de los mártires del pasado en la Edad Media, pero esto estamos hablando aquí en América con los indios. Mejor que lo sepan. Lean la historia, entérense. Por eso la Biblia decía que este poder iba a hacer guerra y los iba a ¿qué? A vencer. Se usaba el mercurio para extraer la plata en las minas de Cerro Potosí. Y el mercurio que usaba envenenaba tanto más que los gases tóxicos de la mina. Se les caía el cabello, se les caían los dientes. Provocaba el mercurio que usaban para limpiar la plata temblores que no podían parar. Los pobres indígenas se arrastraban pidiendo limosna por las calles cuando ya no podían trabajar. 6.500 fogatas ardían en la noche sobre las laderas del Cerro Rico, y en ellas se trabajaba la plata.
valiéndose del viento que enviaba el glorioso San Agostino desde el cielo. A causa del humo de los hornos para limpiar la plata en el Cerro Rico, no había pastos ni sembradíos en un radio de 6 leguas alrededor de Potosí, y las emanaciones no eran menos implacables con los cuerpos de los hombres. No crecía nada con el mercurio. Todo, hasta los insectos se morían. Imagínense la gente que trabajaba en la plata. Y todo eso era trabajo forzado. El padre Bartolomé de las Casas agitó la corte española con sus denuncias contra la crueldad de los conquistadores de América. Y en 1557, un miembro de la corte real de España al padre Fray Bartolomé de las Casas le respondió que los indios eran más bajos en la escala de la humanidad que los animales, porque no entendían la fe y por lo tanto eran brutos, merecían ser tratados igual que los animales. Bartolomé de las Casas dedicó su fervorosa vida a la defensa de los indios frente a los desmanes de los mineros y los encomendaderos de la famosa encomienda. Si quieren saber lo que es la encomienda, busquen en la enciclopedia. Es la esclavitud de los indios de América. ¿Saben lo que decían los indios? Nunca nos haremos esa religión. Si es cierto que hay un infierno, es mejor ir al infierno que al cielo, porque en el cielo van a estar los católicos. Eso decían los indios. Y eso lo escribió Fray Bartolomé de las Casas, un sacerdote católico, mostrando los abusos que se hacían contra los indios. Yo sé que es revolucionario todo lo que estamos diciendo en esta hora. Pero amigos, mejor que sepamos la verdad. Tengo que terminar en esta noche. ¿Qué hora es? Wow. Bueno, llegábamos ahora a la característica más interesante. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y de una vez, en 5 minutos más, voy a tratar de mostrarles lo que hizo el papado. La Biblia lo predecía y el papado lo cumplió. La Biblia decía que este cuerno pequeño no solo iba a perseguir a los santos del Altísimo, sino que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Por favor, si es posible, pónganme en la pizarra la santa ley de Dios, como aparece en Éxodo 20, y la ley de Dios cambiada por el hombre. Y lo vamos a comparar de inmediato. El primer mandamiento de la santa ley de Dios, registrado en Éxodo capítulo 20. Claro, no se alcanza a leer, está chiquitito, ¿verdad? Pero a su mano izquierda ustedes ven la ley de Dios en un Éxodo 20. Está tomado de la Reina Valera. A la derecha ven la ley de Dios según el catecismo. ¿Okay? Primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En la Biblia. En el catecismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. En el catecismo, el segundo mandamiento ha sido eliminado. No aparece. El que aparece como número 2 es no jurar su santo nombre en vano. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Ese es el tercer mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: a
acordarte has del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero en el catecismo, como se eliminó el segundo, el tercero que corresponde al cuarto, ahora es tercero, dice santificar las fiestas. No dice santificar el sábado, dice santificar las ¿qué? Las fiestas. Si ustedes se acuerdan de cuando hicieron primera comunión, pues pueden repetir los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, no cometer adulterio ni fornicación, no levantar falso testimonio ni mentira, no codiciar la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Fíjense que el 10º mandamiento y el 9º hablan de la codicia, pero en la Biblia ese es un solo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Pero como se eliminó el segundo mandamiento de la ley de Dios que dice no te harás imágenes, les quedaban 9. Porque el mandamiento de acuérdate del sábado, ahora es el tercero, santificar no el sábado, sino la fiesta. Y el que era el quinto en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, es el cuarto en el catecismo, honrar a padre y madre. Y el que es sexto en la Biblia, no matarás, es el quinto, no matar. Si ustedes ven, van diferentes porque se eliminó el segundo. Pero al llegar al final, tenían 9 porque le faltaba uno. ¿Qué hicieron? Dividieron el 10º mandamiento que habla de la codicia en no codiciar la mujer de tu prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Tal como lo predecía el profeta Daniel, 500 años antes que Cristo naciera, él dijo que este poder que iba a salir de Roma, que iba a echar 3 cuernos para abajo, que tenía una boca que hablaba blasfemias y grandes cosas, se iba a meter con la ley de Dios. Iba a cambiar los tiempos y la ley. El tiempo que Dios estableció desde la creación del mundo para adorarle a Él, el 7º día, el sábado, se cambió. Miren lo que dice el catecismo. Catecismo Católico General. ¿Tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia Católica tiene poder para instituir fiestas de guardar? Respuesta. Si ella no tuviera tal poder, no hubiera podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por el sábado, el 7º día. Un cambio por el cual no hay autoridad bíblica. Fíjense, el mismo catecismo dice, no hay autoridad bíblica para cambiar el sábado por el domingo. Pero si lo cambió, muestra que la iglesia tiene el poder para cambiarlo. Qué razonamiento, ¿verdad? Dice el presidente del Colegio Redentorista de Kansas City, Missouri. Presidente del Colegio Redentorista. Compruébeme con la Biblia sola que estoy moralmente obligado a guardar el Santo Domingo. No hay tal ley en la Biblia. Es una ley de la Santa Iglesia Católica. El domingo es una ley de la Iglesia Católica. ¿Dónde en la Biblia dice que hay que guardar el domingo? La Biblia dice, acordarte has del día sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, acordarte has. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino, yo anulo el día de sábado y os mando que guardéis el primer día de la semana. Y he aquí, todo el mundo civilizado se inclina en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Ahora, hermanos y amigos, que un católico guarde el domingo es lógico y consistente, porque para el católico lo que dice la Iglesia se hace, porque los concilios de la Iglesia y los decretos han dicho que hay que sujetarse a lo que dice
El Papa, porque Él es Dios en la tierra. Y si tenemos un Dios, Él nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando el católico guarda el domingo, que es el día que la iglesia estableció, está haciendo lo que Dios le manda para él, porque él ha aceptado a sujetarse al obispo de Roma. Pero aquí hay un problema, porque los protestantes, desde Martín Lutero para adelante, y todos los evangélicos, bautistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, testigos de Jehová, mormones, pentecostales, Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, nazarenos y todos los demás, no se sujetan al obispo de Roma. Dicen que la única autoridad desde Martín Lutero en adelante es no lo que dice la iglesia, no lo que dice el Papa, sino lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que el protestante cree. Pero resulta que guardan el domingo, donde en la Biblia dice que hay que guardar el domingo. Vean qué contradicción, vean qué paradoja. No aceptamos al Papa porque solo aceptamos a Cristo como cabeza de la iglesia. No aceptamos lo que dice la iglesia ni la tradición, aceptamos lo que dice la santa palabra, única regla de fe y práctica. Pero el presidente del Colegio Redentorista dice, ¿dónde en la Biblia dice que hay que guardar el domingo? Compruébenme con la Biblia que tengo que guardar el domingo. Esa ley no está en la Biblia. La Biblia dice, guarda el sábado, acuérdate del sábado. La Santa Iglesia dice, no, el sábado no. El domingo. Y aquí todo el mundo civilizado se inclina en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Amigo evangélico, yo no sé si tú eres pentecostal, metodista, bautista. Yo no sé si eres nazareno o de la Iglesia de Dios o asambleas. Mi pregunta para ti es, ¿qué base tienes en la palabra de Dios para guardar el domingo? El profeta Daniel profetizó que ese cuerno pequeño que iba a salir de Roma iba a meterse y pensar que tenía el derecho de cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos que Dios estableció desde la creación del mundo para adorarle a Él, la iglesia lo cambió y cambió también la santa ley de Dios. La pregunta es, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a obedecer? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué vas a hacer tú? ¿A quién vas a obedecer? Claro, estamos estudiando la historia, las profecías, pero las profecías se hacen muy reales en nuestra vida, porque ahorita nosotros tenemos que responder. Una vez que conocemos la verdad, ¿qué fue lo que vimos en el primer versículo esta noche de Segunda de Tesalonicenses? Que si yo no recibo el amor de la verdad para ser salvo, me voy a perder. La Iglesia Católica dice, si no aceptas lo que dice la Iglesia, te pierdes. Pero la palabra de Dios dice, si no aceptas la verdad de la palabra de Dios, de lo que Cristo enseñó, te pierdes. La pregunta es, ¿le vas a creer a Cristo o le vas a creer lo que dice la Santa Madre Iglesia? La Santa Madre Iglesia declaró, fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no hay salvación. Pero la palabra de Dios dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo hay salvación. ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a hacerle caso? ¿A Dios, a su palabra?
Porque si no aceptas la verdad para recibirla en tu corazón, vas a creer la mentira. Me da tanta tristeza ver a tanta gente que he llegado a apreciar, amar, gente que nos ven por el canal de televisión, que dicen, qué hermoso. Cuando llega el momento de tomar la decisión y obedecer a Jesús y guardar su santo sábado, bueno, pero es que toda la vida me han enseñado así, ¿cómo voy a cambiar ahora? Es que todo el mundo guarda el domingo. ¿Qué importa si es sábado o domingo? Lo que importa es que yo amo al Señor y Él me salvó. Pero Cristo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Yo te invito a que demuestres tu amor en obediencia a Cristo, a su palabra y a su santa ley. Que el Señor te bendiga. Vamos a ponernos en pie en esta hora. Vamos a cantar nuestro himno final. Y todo esto va a entender que muy pronto Jesús va a venir y va a poner fin. Como vimos al principio, este poder que todavía existe y que va a durar hasta la venida de Cristo. Lo que ustedes no saben es que las persecuciones del pasado se van a volver a establecer. ¿Me pueden creer por ahora hasta que yo se los demuestre? Miren lo que les estoy diciendo. ¿Saben ustedes que la Biblia dice, ya lo leímos hace 2 noches atrás, que la herida mortal de la bestia fue sanada? Y va a mandar que todos los habitantes de la tierra le obedezcan otra vez. ¿Qué no leímos esta noche en Apocalipsis 13, versículo 8? La adoraron todos los moradores de la tierra. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero eso está después de la curación de la herida mortal. En otras palabras, otra vez se le va a dar el poder del mundo. Y la profecía lo dice.